Namaste, bienvenida querida hermandad. De nuevo aquí está su servidora Itzel Pintor. Y hoy continuamos con la lectura del Camino del Renunciado en el Bosque. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mis espacios, que al final del video viene cómo me puedes buscar. Y esto tiene que ver con yoga. Por lo de qué es y cómo es la vida de un yogi. Y nada tiene que ver con el oso yogi, por ejemplo, que es un oso panzón, ridículo, sacado de los años entre 50 y 60 de Estados Unidos por una industria de consumo. Yo creo que nada se basaron en la idea, se les hizo linda la palabra o atractiva y de ahí se jalaron. Pero realmente no, o sea, un yogi tiene que ver con una vida totalmente fuera de la cuestión de lo material. Tiene que ver con renunciar hasta a tus propios placeres corporales. Y eso lo vamos a ver más claro en la lectura que ya llevamos en los otros videos, que tiene que ver con el Mahabharata. Una de la historia épica más grande del mundo y de las más antiguas. De hecho, es más antigua que la Ilíada y la Odisea. Algunos investigadores las quieren poner, sobre todo los occidentales, para variar, las quieren poner al mismo nivel. Otros no, realmente los de sus propios países, incluyendo a algunos incluso de China y Japón, dicen, no, es igual, es muy antigua. Algunos dicen, sí, es igual como digo. Otros dicen, no, es más antigua, mucho más. Y realmente la historia la lees y sí, te da evidencia que es más antigua. Tal vez el texto escrito que se encuentre puede que sea de la misma época, pero la historia en sí es más antigua. Como historia es más antigua. Como objeto histórico puede que tenga la misma temporalidad por los intercambios de conocimiento y de que la gente ya no tenía la capacidad de recordar tantos datos como en la antigüedad. Pero bueno, esa es otra historia que ya contaré después. Y bueno, ¿qué tiene que ver la historia del renunciado con la obra? Rápido les enseño una de las obras, ahí está, se ve como Moebius. Dentro de otra obra, dentro de otra obra, dentro de otra obra. Eso me encanta. Bueno, tiene que ver con este personaje que ven aquí, que es un tipo de renunciado. ¿Se fijan? Y bueno, esta es una de las obras que están a la venta, por cierto. Entonces, para que la vean. Entonces, es también un yogi. Es un yogi realmente. Y eso es lo fascinante de esto. Que esta obra tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, les voy a seguir leyendo porque es muy interesante. Espero que podamos acabar, porque si no será una lástima. Así que le voy a meter pila. Dice... Este es un personaje explicando, que se llama Virgo, un gran sabio. Dice, ahora te describiré la conducta de los que dominan el Parivirjayakas, que es cómo se lleva a cabo la renuncia, que es como sigue. Aparte nos explica, es genial. Se despojan de todo apego al fuego sagrado, a los bienes, a la esposa y a los hijos, a los vestidos, sillas, camas y demás objetos de placer. Quebrantando las ataduras de los afectos, van de aquí para allá, mirando con ojo ecuánime a un terrón de tierra, a un guijarro o al loro. Nunca inclinan sus corazones a lograr o gozar del conjunto de los tres. ¿Qué es el conjunto de los tres? Kama, placer, deseo, artha, beneficio, riqueza y un tipo de dharma, que es deber por nacimiento, deber correcto por virtudes, para tener reconocimiento, ese tipo de dharma. A eso se refiere con los tres. Ese tipo de kama, artha y dharma. Si se fijan, esto es lo que realmente hace el señor Buda como Siddhartha Gautama cuando renuncia. Entonces no es algo descabellado que lo hiciera. De hecho, no es el primer personaje que lo hizo. Viene de una línea de personajes y hay muchas historias anteriores a la de Buda que lo hicieron. O sea, lo interesante del señor Buda es que precisamente volvió a recordar ese tipo de actos que ya se habían olvidado
por darle más importancia a arte y kama. Pero realmente siempre han existido. Y lo malo es que esas historias se quedaban en unos cuantos. Y a veces se narraban en los pueblos, se narraban en las ciudades. Y tiene mucho que ver con la división de las pequeñas guerras que había territoriales. Por eso también la pérdida de esas historias. Pero eso es lo interesante del señor Buda. Regresa a rescatar un poco eso. Le llegan a oídas este tipo de historias, de conocimiento en sus debates. Y entonces ahí es cuando vemos cómo por eso también el budismo se pudo expandir, porque resignificó lo que ya existía. O sea, por eso cuando llego a ver publicaciones en grupos de budismo y digo, ay, ¿qué diferencia hay? Es que realmente en esencia no la hay. La única diferencia es que el budismo se enfoca a un beneficio a nivel mental y el hinduismo te explica todo lo demás, desde el principio hasta el fin. Así de fácil. Eso es lo interesante. Y te da muchos caminos, muchísimos. Cosa que el budismo pues no puede, porque no tiene tanta esa antigüedad. Y después hubo muchas escuelas de negación. Por eso no se pudo. Por eso no lo puede. Por eso he conocido a gente budista que termina con un estado nihilista y confundida, y después, y ya dones, ya señores de la edad de mi padre, que no saben ni qué onda, pero tampoco no aceptan este conocimiento porque no les cabe en su ego, pues, porque se casaron con una escuela budista y de ahí es como para ellos es un error. Entonces desde ahí hay un problema. Lástima. Pero bueno, continuemos. Dice, dirigen su mirada ecuánime a amigos y enemigos, a neutrales y extraños. Jamás dañan ni en pensamiento, palabra o acción a las cosas inmóviles o a las criaturas, ni vivíparas ni ovíparas, ni nacidas de suciedad, ni las que se llaman vegetales. No tienen hogar, vagan por colinas y montañas, por las costas de los ríos y los mares, bajo la sombra de los árboles y entre los templos de las deidades. Pueden ir a vivir en pueblos o ciudades, pero en una ciudad no deben de vivir más de 5 noches, mientras que una aldea, su estadía jamás debe de pasar de una noche. O sea, sí te hablan de que pueden vivir, ok, en una ciudad, 5 días, en un pueblo, mitad de esos 5 días, 3 días y medio, y en una aldea, pues solo una noche, porque si no, el chisme, ¿recuerdan? Esa frase de pueblo chico, infierno grande. Desde esta antigüedad ya se entendía eso. Dice, cuando entren a una ciudad o una aldea, para sustentarse deben de ir solo a la casa de gente de costumbres generosas, o sea, gente que les dé alimento, que sepan que dar caridad es bueno con alimento. Y esa costumbre sigue actualmente en India, Dice, nunca deben pedir o mendicar en cualquier lado, excepto en los que depositen en el tazón de madera que llevan el alimento. O sea, lo que le dicen el tazón de madera o el cuenco. O sea, esa costumbre de que les den en el cuenco, que vemos al señor Buda con su cuenco, bueno, eso ya existía. Él no hizo novedad de nada de eso más que cuando el budismo salió de India. En India ya era una costumbre antiguísima que iba el renunciado del bosque a pedir alimento a gente que se sabía que le podía dar el puñado de arroz con su cuenco de madera, con su tazón de madera. Entonces esa tradición es muy, muy antigua. Y si se fijan, no recibían alimentos de carne, aquí lo dice, solo viven de raíces y frutas y cereales. Y por eso no iban con cualquier gente, porque sabían cuáles les iban a dar. Entonces eso de que ahora haya budistas que comen carne, gran error, porque desde el principio no. Pero bueno, nos sorprende, porque se ha perdido mucho, y el propio señor Buda lo sabía, porque él lo vivió, de que se iba a perder hasta lo que él resignificó. Así son las cosas en este mundo ilusorio de Maya.
en esta era de Kali que ya habíamos mencionado, era de la confusión. En fin, dice, deben librarse de la lujuria, la cólera, el orgullo, la codicia, la ilusión, claro, porque saben que todo es ilusión, la avaricia, el engaño, la calumnia, la vanidad y el prejuicio hecho a las criaturas vivientes, o sea, no racismo, ni de castas, ni de nada, que tiene todavía India, no, eso no lo tiene, un renunciado no debe de pensar así. Por eso el señor Buda no se metió en nada de esos rollos, porque no era necesario, aquí lo dice cómo debe de vivir un renunciado. Al respecto se mencionan algunos versos que dicen que la persona practicante del voto de silencio anda sin ser causa de temor para ninguna criatura. No se siente jamás invadida por el pánico ante ninguna criatura. La persona entendida realiza Agniotra. Agniotra es un tipo de ritual del fuego, un poco como el que vimos en la ceremonia del fuego del festín espiritual, pero más solemne. Sin encender un fuego material, sino con la ayuda de ese fuego que en su propio cuerpo, es que esto es pesadísimo, es lo que se le llama tapas. Por eso en el segundo discurso del señor Buda que llega a mencionar José Luis Borges, habla de su fuego interno, es este tapas, el Agniorta del fuego interno. Ahora les digo, bueno, ¿y que tiene relación con el que hicimos? Sí, pero imagínense la escena, era que este yogi llegaba a un estado de meditación de que sacaba su fuego interno del estómago, porque era del estómago, y de ahí podía generar el fuego de la boca hacia el fuego con la hierba kusa, que por eso es sagrada, que nada tiene que ver con ponerse gasolina en la boca, y de ahí generar fuego. De hecho, todo ese show tiene sus orígenes en esto. Es muy interesante. Porque cosas que pensamos que esto no nos llega. Sí, o sea. Por eso sigue maravillando ese tipo de cosas. Por esto. De su origen. Tan interesante. Y dice, de hecho que derraman las libaciones en su boca y sobre el fuego que existe en su propio cuerpo. Logra llegar a numerosas regiones de felicidad a causa de que ese fuego es alimentado por las libaciones que procura la vida de mendicidad. La persona de nacimiento regenerado que observa este mundo de vida de manera antedicha y que tiene por meta la emancipación, el moksha, por meta aquí la emancipación es nirvana. O sea, alcanzó samadhi, de samadhi a moksha y de moksha nirvana. Ya es corazón puro y el entendimiento libre de toda resolución, o sea, ningún problema. Llega Brahma a la manera del calmo rayo de luz al que ningún combustible encendido alimenta. Por eso, en el primer discurso del señor Buda dice, ahora entiendo a Brahma, ahora entiendo a los dioses, porque es el camino del renunciado. El camino del yogi, de manera en que no debes mutilar tu cuerpo, no debes de llevarlo a unas austeridades que no puedas ni levantar un tronco, ni cortar una flor, ni llevar un cuenco, para ir a pedirle el alimento a la persona correcta. La que no te va a dar carne, la que no te va a dar sobras de su propia comida putrefacta. Y entonces la obra tiene que ver con esto. El yogi. Bueno, yo me despido. Espero les haya gustado el camino del renunciado, que tiene que ver con el señor Buda. Y es interesante porque les voy a hablar más sobre esto la siguiente semana. Namaste, Hari Om, Om Shanti Om.